Gracias, hermano. Buenos días a todos ustedes que están viéndonos desde sus casas. Por necesidades tuvimos que hacerlo ahora de esta manera, necesidades en nuestra familia, en mi familia, pero rogamos a Dios que siga haciendo con nosotros y nos ayude en este tiempo. Vamos a entonces a continuar con la predicación de esta mañana y les voy a pedir por favor que vayamos a la carta de los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27. Ese va a ser nuestro texto base. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Vamos a leerlo, por favor. Acompáñenme ahí en sus Biblias. Lo leemos y luego les pido, por favor, que me acompañen en una oración. Entonces, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y dice la palabra de Dios así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos nuevamente por permitirnos venir a ti, a tu presencia en este día, Padre, que tú has establecido. Lo cual te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea con todos nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas en esta mañana, en este momento, Señor, rogando que sea Él nuestro Maestro, nuestro guía espiritual. Nos muestres, Señor, tu verdad, nos muestres tu palabra. Ayúdanos, Señor, asístenos con tu presencia. Padre, todo esto lo hacemos para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Padre, pues te alabamos, te bendecimos. Y a través de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Hebreos 9:27, hermanos. Vuelvo a leerlo. Dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Yo he titulado este sermón, la ley de la mortalidad. La ley de la mortalidad. Hebreos 9:27. Según las Escrituras, podemos ver a través de ellas que el Señor nos enseña que hay tres diferentes tipos de muerte. Una de ellas es la muerte física. La muerte significa separación. Una de ellas es la muerte física, la separación del cuerpo y del alma de los hombres. La segunda muerte es la muerte espiritual, en la cual todos y cada uno de los seres humanos venimos a este mundo. Y la tercera muerte es la muerte eterna. Pero así como hay una muerte física, también la Biblia nos promete que hay una resurrección. Y así como hay una muerte espiritual, también la Biblia nos enseña que hay vida espiritual. Y asimismo, como hay una muerte eterna, también la palabra de Dios nos muestra que hay vida eterna. Regularmente, nadie piensa en la muerte, en la separación, como hemos dicho, del cuerpo y el alma. Pero la Escritura dice ahí claramente que está establecido, que está decretado, que por definición divina, que está fijado o determinado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Así está establecido, así está determinado. Y no solamente la muerte, como dice aquí, sino que también existe un juicio después de la muerte. Nadie podrá evitarlo, nadie podrá decir que jamás va a enfrentarlo. La Biblia lo establece, el Señor lo ha fijado y así será. Llegará un día cuando la muerte nos visite, cuando la guadaña de la muerte esté sobre nosotros y partamos de este mundo. Esa muerte física, la muerte de la separación del cuerpo y del alma de los hombres es inevitable. No podemos posponerla. La muerte vendrá a nuestras vidas en cualquier momento. Pasaremos de este mundo y seremos puestos en un sepulcro, en la tumba. Nadie tiene las armas para poder enfrentar la guadaña de la muerte. Nadie puede evitarlo. No se puede detener. La muerte no hace excepción de personas, no se deja convencer, no se deja ablandar por ningún ruego, por ninguna súplica. La muerte es implacable e inflexible, no tiene fondo. La muerte no hace acepción de personas. La muerte viene, está sobre nosotros, sobre nuestras espaldas. La guadaña está sobre nosotros, sobre los pobres, sobre ricos, sobre reyes, sobre nobles. La guadaña de la muerte está sobre ti. Raras veces pensamos en ella. Pero vendrá sobre los sabios, vendrá sobre los indoctos, no importa quién seas tú, no importa qué religión tengas, no importa qué estatus social tengas, no importa tu nacionalidad, no importa si eres blanco, si eres chaparro, si eres alto, si eres blanco, negro, como sea, la muerte vendrá sobre ti y no escaparás a su guadaña. Vas a ser cegado, así como el trigo, vas a ser cegado por la misma muerte. ¿Por qué? Porque el Señor ha establecido, ha determinado que está decretado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Somos tan frágiles, somos tan débiles, somos tan endebles. No podemos escapar de la muerte. Nuestra vida es de corta duración. Nuestra vida es tan frágil. No podremos detenerlo. Dice el Salmo 90 que la vida es como un sueño. Es decir, que la vida es breve, que la vida es falaz, de corta duración. Es como los días de otoño. Nuestras vidas son como esas hojas en el otoño que son cortadas del árbol, que son arrebatadas del árbol y son como, nuestra vida es como las hojarascas llevadas por el viento y en cualquier momento partiremos de este mundo. Oh, pero no solamente moriremos, la Escritura establece también que habrá un juicio. Tú que eres creyente, tú que no crees, tú que eres un incrédulo, la muerte te visitará, a ambos nos visitará, a ambos nos seremos transpuestos a la tumba, al sepulcro. No hace diferencias, no hace excepción de personas. La muerte vendrá. Seas tu maestro de escuela dominical, seas tu ministro, seas tu pastor, lo que sea, la muerte vendrá. Seas tú un abogado, seas tú un licenciado,
lo que sea, seas tú un herrero, lo que sea, la muerte te visitará, la muerte te alcanzará, porque así está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Un simple tropezón, una caída y puedes morir. Nuestra vida es menos que un suspiro. Usted puede morir en un accidente automovilístico. Usted puede morir en una catástrofe natural de mil maneras, de mil formas. Usted y yo estamos expuestos en que cualquier momento podemos pasar de este mundo. Nuestra vida es como un suspiro nada más. Decía un hombre, nuestra vida somos como un sueño vano que no existe, que no tiene existencia ni ser propio. Somos como un fantasma, una aparición imposible de retener. Somos como vapor, somos como polvo suspendido en el aire, como rocío de la mañana, como flor que se abre un día para desaparecer al siguiente. Somos como esa flor que florece, pero que en un poco rato se marchita. A lo largo del mismo día florece y marchita. Muere. Somos como esa telaraña, frágil, débiles, endebles. En realidad no somos nada. Nuestros días, hermanos, nuestros días están contados. Dios sabe, Dios es el dueño de la vida. Dios sabe el momento, la hora, el día, la manera en cómo nosotros habremos de morir. Hoy podemos tener un cuerpo corpulento y robusto, pero mañana estaremos en la tumba. Somos barro, volveremos al polvo de donde salimos. Mañana estaremos tendidos en el sepulcro, en la tumba. ¿Y dónde están sus glorias? ¿De dónde está en aquello en lo que tanto se ufanaba? De lo que tanto presumía. ¿Dónde está su fuerza? ¿Dónde está su vigor? No somos nada, somos como vapor, somos como neblina según Santiago. Así lo describe, como neblina que pasa, que desvanece, así de efímera, así de temporal y transitoria es la vida. Ciertamente moriremos. No hay escapatoria a esto. Oh, toda la raza humana, en general, toda la raza humana, después de la caída de Adán, de la desobediencia de nuestros primeros padres, Dios trajo sobre su posteridad, sobre su descendencia, por causa de haber desobedecido, por causa del pecado, se originó la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Allí en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Allí está el aguijón de la muerte. Allí está la semilla puesta en los hombres, la semilla de la muerte. Allí en Génesis capítulo 2 podemos ver cuando Adán fue tentado, cuando cayeron,
cuando desobedecieron a Dios y trajo como consecuencia maldición a la tierra. La mujer dice que iba a parir con dolores más extremos. La tierra fue maldita. El hombre tenía que ir, el hombre tenía que ahora ganar el pan con el sudor de su frente. Todo trajo un trastorno a la naturaleza, trajo un trastorno a la vida de los hombres por la desobediencia de uno. Todos nosotros ahora moriremos, pasaremos por el sepulcro, porque así está establecido. Génesis 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El versículo adelante en el capítulo 3, versículo 1 al 6, dice, hablando precisamente de la desobediencia de nuestros padres, de nuestros primeros padres, dice: pero la serpiente era astuta, hablando del diablo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con quien Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desobedecieron nuestros padres, nuestros primeros padres. Adán, como representante de toda la raza humana, cayó en pecado, y por causa de esta desobediencia, ahora a nosotros nos ha afectado, a toda la especie humana. Esta desobediencia ha afectado y nos ha traído la muerte. Dice ahí mismo en Génesis 3, versículos 17-19, claramente dice el Señor: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo volverás. Así es. Somos polvo, y regresaremos de donde salimos, al polvo. Esta es la muerte física, la separación del cuerpo, del alma. A veces pensamos que somos bendecidos por Dios. Ciertamente somos bendecidos por Dios cuando cumplimos un año de vida, un año más de vida, pero en realidad lo que está sucediendo en nosotros es que, hermanos, entre más avanzamos en nuestra vida, en nuestros años, cuando llegamos a la vejez, cuando somos adultos, entre más avanzamos, lo único que está sucediendo es que estamos retrocediendo, porque dice la Escritura que polvo eres y al polvo volverás. Regresaremos de donde salimos, volveremos al polvo.
Esa es la muerte. Esa es la muerte física. Esta muerte física no fue accidental. Fue algo que no se pudo evitar ahí en el Edén, allí en el jardín del Edén. La muerte sigue su paso, la muerte sigue su camino, la muerte es imperturbable, impasible, está cegando vidas con su guadaña y no hay quien la detenga, no hay quien pueda burlarla. Todos seremos pasados por esta guadaña. No hay escapatoria. No hay lugar donde podamos refugiar o inclusive no hay armas, no hay nada con lo cual podamos enfrentar esta muerte física. ¿Por qué? Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. Polvo eres y al polvo volverás. El pecado trajo graves consecuencias sobre la vida de los hombres, sobre la posteridad de Adán. Todos estamos expuestos a esta muerte. Pero también tenemos que decir que la muerte en los creyentes, que la muerte en la vida de los creyentes no es una maldición para los hijos de Dios. Si usted está en Cristo, si usted es hijo de Dios, la muerte no es una maldición. La muerte no es, al contrario, dice, por ejemplo, Proverbios 14:32, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo, dice, en su muerte tiene esperanza. Nosotros como creyentes tenemos esperanza de la vida eterna, de la resurrección, que Dios, así como Cristo resucitó de los muertos, dejando esa tumba, también nosotros resucitaremos algún día. Nuestros cuerpos serán levantados del sepulcro y revestidos de gloria seremos. Y el creyente en el hecho de su muerte está confiado y espera en las promesas de nuestro Salvador, porque Él lo ha dicho, porque Él lo ha hablado y Él lo cumplirá. No seremos dejados para siempre en la tumba, seremos levantados y seremos transformados con cuerpos gloriosos. También dice el Salmo 116, versículo 15, estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh, cuán grato es al Señor, cuán de gran afecto es a los ojos de Jehová la muerte de sus hijos, la muerte de sus santos, de gran valor, de sumo valor es la muerte de los hijos de Dios. Oh, hermanos, esto es algo maravilloso, esto es algo hermoso. Entonces la muerte para nosotros ya no significa miseria, al contrario, tenemos que dar ese paso. Tendremos que pasar por el sepulcro, pero resucitaremos. Porque Dios lo ha dicho, porque el Señor lo ha prometido. Si vivimos, dice Romanos 14:8, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Estamos en las manos de nuestro Salvador, estamos en las manos de nuestro Redentor, estamos en las manos de nuestro Dios, y Él no nos dejará para siempre en el sepulcro. Dios nos levantará con el poder de su mano, con el poder solamente pronunciará y seremos levantados de ese lugar, de esa residencia temporal. Para esos cuerpos, hermanos, dice Pablo, para mí,
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es de bendición, hermanos, es de ganancia morir en Cristo, porque no seremos dejados, seremos transportados hacia la eternidad a recibir aquellos galardones, aquellos premios, aquellas coronas que nos están reservadas para nosotros. Esto, hermanos, es para el creyente, es para usted que ha nacido de nuevo, es para usted que es hijo de Dios. La muerte no se apoderará de usted para siempre, porque la hemos vencido en Cristo Jesús. Todos moriremos, es cierto. Y todos seremos enjuiciados, también es cierto. En estos días pasados, usted sabe, nuestra hermana Benita, nuestra querida hermana, ha partido la presencia de Dios. Nuestra hermana ha dejado este mundo, pero está en la gloria, hermanos, está con su Señor, está con Dios, está en la presencia de Dios. Ciertamente, por un lado, nos duele y nos entristece su presencia, su ausencia. Ya no está entre nosotros, pero por otro lado nos gozamos. Nos da alegría y felicidad saber que una hija de Dios ahora está en el reino de Dios, está en su presencia, en aquel lugar donde mora la justicia, donde reina la justicia. Dios está en los brazos de su Señor. Por testimonio de nuestros hermanos que estuvieron cerca de nuestra hermana Benita, podemos dar por entendido que ella dio evidencia de haber nacido de nuevo. Ella dio evidencia de haber sido hija de Dios. Su testimonio, su vida, y también algo que me dejó con un buen sabor de boca es escuchar que nuestra hermana en aquellos últimos días, en aquellas últimas horas, en el lugar donde fue atendida, allí en el hospital, los doctores, los enfermeros, los que estuvieron cerca de ella, dan testimonio de nuestra hermana, porque nunca paró de predicar a Cristo, nunca dejó de anunciar el evangelio. Los médicos estaban sorprendidos de ver a una mujer de esa edad ya avanzada, tan firme, tan confiada, tan esperando, confiando en Cristo, como leíamos aquí en el proverbio, que la muerte del justo, en su muerte, en su lecho, el justo tiene esperanza. Aquellos médicos estaban sorprendidos. Nunca cayó de predicar, nunca guardó a Cristo, siempre estuvo hablando y predicando y diciéndoles, vayan a Cristo, crean en Cristo. Los médicos estaban atónitos. Ellos no entendían, solamente decían, yo no sé qué tiene esta mujer. Se ve fuerte, se ve tan tranquila. Había una diferencia a los demás, a los que estaban allí atendiendo. Nuestra hermana marcó una diferencia.
Yo no sé qué tiene esta señora, decían los médicos, pero no es igual, pero no piensa igual, no reacciona igual, no actúa igual como los demás. Hay algo diferente. Yo no sé qué creen ustedes, pero hay algo diferente. Se notaba algo en nuestra hermana. Pues hermanos, estaba obrando el Espíritu de Dios. Dios la estaba usando en esos momentos. Dios estaba con ella hasta el final. Nunca la dejó, nunca la desamparó. Y esto le impulsaba a predicar y anunciar a Cristo. Vayan a Cristo, arrepiéntanse, abracen a Cristo. No dejaba de pronunciar a Cristo, mi Cristo. Pero así está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Como creyentes, hermanos, seremos enjuiciados, pero no para ser condenados en nada. Cristo ya pagó nuestro rescate. Por Cristo somos librados ahora de la condenación eterna. Seremos enjuiciados, pero no para ser condenados. Dice la Escritura y en la primera carta a los Corintios, hablando de los creyentes después de su muerte, y nuestra hermana, podemos contarla entre estos. Mire lo que dice, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 8, 3:8 en adelante. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Está hablando de las coronas, está hablando de los premios que recibiremos en la gloria después de nuestra muerte. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario, dice Pablo, porque es necesario que todos nosotros, hablando a los creyentes, hablando a los hijos de Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, tenemos esta preciosa esperanza. Cristo ya pagó el precio. Cristo ya murió en nuestro lugar. Cristo nos ha redimido. Cristo nos ha justificado, pero aún así, porque está establecido según Hebreos 9:27, que nosotros seremos enjuiciados, pero este juicio consiste en esto que Pablo describe a los corintios. Para recibir recompensas, para recibir coronas.
Oh, hermanos, seremos traspuestos a la gloria eterna. Residiremos eternamente y para siempre con nuestro amado Salvador. Nuestra hermana ha partido con el Señor. Está en su presencia, está en su lecho, está en su pecho de nuestro Salvador. Como ella decía, hermano, yo a veces no entiendo muchas cosas. Yo a veces no entiendo muchos términos que ustedes usan, términos doctrinales, pero yo tengo algo y estoy segura que el Señor es mi Salvador, que Cristo es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi todo. Ella expresaba así de nuestro Señor, de nuestro Cristo. Decía, no entiendo muchas cosas, hermano, pero sé que mi Señor y mi Salvador es Cristo. Yo le decía, hermano, no se preocupe, yo tampoco entiendo muchas cosas, pero sí sé que mi Salvador es Cristo. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para el creyente. Después de la muerte, recibiremos premios, galardones. Ciertamente todo esto por la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué estar tristes, hermanos? Si de verdad estamos viviendo para Cristo, si de verdad nos estamos conduciendo con temor y con reverencia hacia Cristo, hacia Dios, no tenemos por qué temer a la muerte, aunque es inevitable. Aunque la muerte no se detendrá, pero seremos librados de la muerte, del sepulcro. Seremos levantados. Esa es la muerte física. Respecto a la muerte espiritual, todos venimos a este mundo muertos espiritualmente. ¿Y qué significa esto? Dice Romanos ahí en su capítulo 5, versículo 10, que en un tiempo pasado, nosotros, los creyentes, nosotros éramos enemigos de Dios, hostiles, éramos contrarios a todo lo que se llama Dios. Estábamos en guerra contra Dios, lejos de Dios, lejos de sus promesas, por causa de nuestro pecado. Dice Romanos 3, también ahí, Romanos 3:9, que todos, Romanos 3:9, que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando de los israelitas, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, y todos nos incluye a toda la raza humana. Versículo 10, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En la palabra de Dios, en el consejo de Dios, dice, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Venimos a este mundo en una condición espiritualmente muertos. Estamos muertos, lejos de Dios, separados de Dios espiritualmente. Efesios 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros, hablando de Cristo, cuando estabais, ¿qué?
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos. Todo hombre, toda mujer, todo varón, cuando viene a este mundo, desde el primer latido de su corazón, usted está declarando la guerra a Dios. Porque esa es nuestra naturaleza. No queremos saber de Dios. Dios para nosotros es un estorbo. Por esta naturaleza que viene ya implícita en nuestros genes, viene esta naturaleza enfermiza y depravada, se encuentra en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque por Adán, todos, su posteridad, todos nosotros, descendientes de Adán, venimos y llegamos a este mundo muertos espiritualmente. Dice el Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se apartaron, se alejaron, es decir, estaban separados. ¿Desde cuándo? Desde la matriz. Dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 51:5. He aquí, dice el salmista David, he aquí en maldad he sido formado. He aquí en maldad he sido formado. ¿En dónde? En el vientre de mi madre. Y en pecado, dice, me concibió mi madre. Desde el primer momento en que venimos a este mundo, desde cuando estuvimos en el vientre de nuestras madres, desde la matriz, todos los seres humanos llegamos con una condición caída, separados de Dios, enemigos de Dios, aborrecedores de lo bueno. Esto, como hemos dicho, queridos oyentes, no es algo que se da, no es algo que se aprende. La maldad ya viene implícita en nuestras venas, corre por nuestras venas, por nuestra sangre. Nadie nos ha enseñado a pecar, nadie nos enseñó a mentir, nadie nos enseña a robar. El pecado viene implícito desde el momento en que llegamos a este mundo. La maldad de los hombres, el pecado está en nuestro gen. La depravación, la inmoralidad está en nuestro ADN. Viene implícita. Dice Romanos ahí, capítulo 5, nuevamente. Versículo 12, perdón, hermanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo otra vez, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos y cada uno como descendientes de Adán, llevamos en nuestro ADN la maldad del pecado.
como hijos de Adán en la carne, por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, por el pecado que se originó allí. La semilla de la muerte ha sido sembrada en toda la raza humana. La muerte natural, la muerte espiritual, que es de la que estamos hablando, y también la muerte eterna. No, nuestros hijos no vienen, hermanos, nuestros hijos, aquellos que tenemos hijos pequeños. Ellos ya vienen en su ADN, la maldad, la perversidad, está en sus corazones. Nosotros no les enseñamos como padres cristianos. Nosotros tratamos y les enseñamos los caminos del Señor. Pero nuestros hijos, en su naturaleza caída con la cual vienen a este mundo, mienten, roban, hablan mentira, se enojan, hacen berrinches. A veces platicando con mi esposa decimos, ¿y dónde lo aprendieron? ¿Dónde lo vieron? La verdad es que ya está ahí, ya viene en el corazón, ya viene en el ADN. La maldad y la perversidad de los hombres se encuentra en nuestro interior, se encuentra en nuestro corazón. Dice el Cristo, ¿de dónde vienen la mentira, los adulterios? Pues viene de adentro del corazón. Allí está, allí se encuentra la perversidad de los hombres. Así venimos a este mundo y por lo tanto estamos muertos espiritualmente. Dice, hablando de lo mismo, Efesios capítulo 4, versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón. Estamos apartados, estamos alejados de Dios. Vivimos en una oscuridad espiritual. Dios aborrece al pecado, Dios aborrece al pecador. Eso es cierto, es bíblico. Dios no tiene ninguna comunión especial con los hombres a menos que esta muerte espiritual pueda ser abolida, pueda ser restaurada, quitada. De otra manera, Dios no tiene comunión con los hombres. Es cierto, Dios en su gracia común manda la lluvia, da el sol a los incrédulos, a los creyentes de la misma manera, pero Dios no tiene una comunión especial con aquellos que viven de manera desordenada, aquellos que viven conforme a sus concupiscencias, a sus deseos carnales. Dios no tiene ninguna relación y ninguna comunión con los tales. Por lo tanto, hermanos, todos y cada uno de la raza humana llegamos a este mundo en esta misma condición. Porque así como por la desobediencia de uno, esto es Adán, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y esta es la segunda muerte, la muerte espiritual. Alejados de Dios, apartados de Dios. Si la primera muerte es terrible, la muerte física, la segunda muerte, la espiritual, es horrorosa. Oh, pero la tercera muerte,
La muerte eterna no tiene precedentes. No se puede comparar con lo que hemos dicho anteriormente. Esa separación definitiva, esa muerte eterna, esa separación eterna de Dios con los hombres. No existe cosa más miserable que un alma abandonada a su destino, alejada de Dios y separada eternamente de su presencia. No hay cosa más vil y despreciable que esta. Dice el apóstol Juan en su capítulo 3, versículo 36 en la segunda parte. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y Apocalipsis 21:8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, tendrán su recompensa, tendrán su castigo en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es la separación definitiva y total de Dios con los hombres. Ahí mismo en capítulo 22, 14, versículo 15, perdón, capítulo 22, 15 de Apocalipsis, dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esta es la segunda muerte. Esta es la muerte eterna, la separación total y definitiva. Todos los que mueran en esta condición serán confinados para siempre en este lugar de tormento, en este lugar como lo describe, como donde hay fuego que nunca termina, donde arde, donde hay azufre. No hay lugar más terrible. La ira de Dios será manifiesta sobre aquellos que mueran en la condición de la muerte espiritual, aquellos que no tengan a Dios en su vida, que no tengan a Cristo en su vida. Lo único que les espera es un lugar de tormento eterno. Todos aquellos que se empeñan en vivir impíamente recibirán esta recompensa. El pago por sus pecados, el pago por sus maldades será aquí, en aquel juicio, porque así está establecido que tú vas a morir y después de esto el juicio, ese juicio, tú no vas a poder presentar objeciones, sino lo único que se te dictará es: apartados de mí, echados al fuego eterno, a lo más vil y despreciable. Ahí residirás eternamente y para siempre. Y esta es la muerte eterna, donde Dios solo reflejará o manifestará su ira sobre todos estos hombres que mueran en una condición lejos de Dios y separados de Dios. Es ahí el lugar donde serás confinado eternamente y para siempre, un lugar de tristeza y desesperación constantes, pues allí será el llanto y el crujir de dientes, un lugar de miseria y de tormentos conscientes, pues serás atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Un lugar de densas tinieblas, un lugar, como dice el Señor Jesucristo, aquellos siervos inútiles echados en las tinieblas de afuera. Ahí será tu morada eterna. Ahí residirás para siempre. Si no te arrepientes, si no vas a Cristo y confiesas tus pecados, esto es lo que te espera.
Esto es lo que recibirás. Este será tu galardón. Esto será tu recompensa, un castigo. Y lo peor de todo esto, separados de Dios eternamente. No hay cosa más miserable para la alma de un hombre que la separación de su creador, que el distanciamiento del que lo creó. Oh Señor, oh Dios mío, ayúdanos. No nos permitas, líbranos, Señor, de vivir en una eternidad lejos de ti, separados de ti, Señor. Lucas 16 nos ilustra perfectamente. Versículo 19 al 31, el rico y Lázaro. Nos ilustra perfectamente lo que el Señor se refiere en cuanto a los que sufrirán y en cuanto a los que serán puestos en su reino glorioso. Dice versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Al parecer este hombre, un hombre reconocido tal vez, de renombre, un hombre con mucho dinero, como dice que se vestía, amador de sí mismo, hacía banquete todos los días, había fiesta, los mejores vinos, los mejores platillos, las mejores ropas. Estaba tan entretenido, tan amante de las cosas de este mundo, que se olvidó de lo más importante. Versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, afligido, en pobreza. Y versículo 21 dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, había conciencia, habrá conciencia en ese lugar. Usted estará, despierta su conciencia y se lamentará eternamente como este rico. Dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego, te suplico, te imploro, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Allí está, hermanos. Allí está, querido oyente. Solamente hay dos lugares donde residirá eternamente. Solamente hay dos destinos, o el cielo o el infierno, o el reino de Dios o el lugar de tormento. No hay intermedios. No hay, como muchos piensan, que después de la muerte van a reencarnar en una mariposa. Algunos enseñan que después de la muerte van a reencarnar en un perro o en una cucaracha o en una rata. En la India hay un templo dedicado precisamente a las ratas. Y muchos piensan o creen que después de su muerte van a reencarnar en una rata. Y usted puede ver y mucha gente ahí llevando ofrendas a esos animales feos, pensando que después de su muerte van a reencarnar en un animal de este tipo. Hay miles en ese templo, es un templo dedicado a las ratas, hay miles de ratas, cientos de ratas. Y la gente cree, piensa que va a reencarnar, creen en la reencarnación. La Biblia dice no, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay reencarnación según la palabra de Dios. Algunos piensan, o cuando muere algún familiar, dicen, ay, pobrecito, qué bueno que ya pasó de este mundo. Por fin va a descansar. Aquí estaba sufriendo por este cáncer, por esta enfermedad. Ahora ya está descansando. No, dice la Escritura, habrá un juicio y habrá dos destinos. Algunos creen que después de la muerte van a ir a un lugar llamado el limbo, donde deambularán eternamente. Un lugar según estos, los que enseñan estas cosas, que se encuentran entre el cielo y el infierno, y ahí peregrinarán eternamente y para siempre. Mentira, falacias, cuentos. Otros piensan que van a ir al purgatorio, donde supuestamente purificarán sus almas antes de entrar a la gloria. Mentira. Pero muchos creen estas falacias, estas mentiras. La Biblia en ninguna manera registra o enseña estas cosas, pero sí dice, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La pregunta, ¿cómo podremos evitar la consumación de la muerte eterna? ¿Cómo podremos ser librados de ese lugar de perdición? ¿Cómo podremos ser rescatados de ese lugar de tristeza y de dolor, de desesperación? ¿Cómo podremos ser librados de esta condenación?
Hemos dicho que la muerte física es inevitable. Todos vamos a morir. Si Cristo no viene, todos vamos, si Cristo no viene antes, todos vamos a morir. Esto es ineludible. Esto no va, la muerte no va a detenerse. Ella viene, ella está aquí. Es más, está sobre su cuello y usted ni se da cuenta. La guadaña está sobre nuestra cabeza. La muerte está ahí. Como decíamos en un principio, una caída, un tropezón, usted va por la calle, lo arrolla una bicicleta y usted puede morir ahí. En cualquier momento, un paro cardíaco. Los índices más altos de mortalidad en México son los paros cardíacos. En cualquier momento usted puede pasar de este mundo. También ya hemos dicho, venimos a este mundo siendo enemigos de Dios, muertos espiritualmente, separados de Dios. Hemos ya comentado que si usted muere en sus delitos y pecados, sufrirá la muerte eterna, la separación total de la presencia de Dios. Pero la pregunta sigue siendo entonces, ¿cómo podremos evitar la consumación de la muerte eterna? La cual viene como resultado de la muerte espiritual. Necesitamos que la muerte espiritual que hay en nosotros sea abolida, sea cancelada, sea suprimida. Necesita usted nacer de nuevo. Nosotros estamos espiritualmente muertos, como dice, ya lo dijimos en Efesios, muertos en delitos, muertos en pecados. Nosotros no podemos hacer nada, estamos muertos, no tenemos vida espiritualmente, estamos en un letargo espiritual. Así está la condición de la raza humana. Así venimos a este mundo. Necesitamos que alguien externo nos levante de nuestro letargo. Necesitamos la obra de alguien para que nos dé vida, para que nos levante de nuestro sueño espiritual, de nuestra muerte espiritual. Dice Juan, capítulo 1:13, hablando de los creyentes, los cuales no son engendrados o no son nacidos de nuevo de sangre, no fueron nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Necesitamos que Dios nos levante de nuestro letargo, de nuestra muerte espiritual. Solamente aquel que tiene vida puede dar vida, y este es Cristo, y este es Dios, el cual es la fuente inagotable de vida eterna. Él nos puede dar la resurrección, Él nos puede dar vida espiritual, Él nos puede dar vida eterna. Es Cristo, nosotros no podemos, nuestros esfuerzos, nuestras propias obras, nuestros propios méritos, nunca, jamás alcanzaríamos tal liberación. Somos pecadores, estábamos o estamos destinados a la perdición, merecedores, condenados para la eternidad. Pero Dios, que es grande en misericordia y amplio en perdonar, nos amó, así como dice también la Escritura, porque así también por la obediencia de uno, este es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Usted y yo solamente podemos ser levantados del polvo, levantados del sepulcro, de esa muerte espiritual, solo en la persona de Cristo, solamente por la obra del Espíritu Santo, en ese nuevo nacimiento que da el Espíritu. Juan 3:3, hablando de un fariseo, de un maestro de la ley, preocupado, preguntó a Jesucristo,
Juan 3:3, este vino a Jesús de noche hablando de Nicodemo y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Estaba sanando enfermos, estaba sanando, levantando a los paralíticos, levantando a los muertos. Solo Jesucristo puede darle vida eterna. Solo Jesucristo puede aliviar su enfermedad, su letargo espiritual. Solamente Jesús. Porque el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede reconocer, no puede atender las cosas de Dios. Necesitas nacer de nuevo, necesitas que esa muerte espiritual sea abolida en tu vida para que veas y entres en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede pasar en el reino de Dios, no puede entender las cosas espirituales. Usted necesita nacer de nuevo. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. De otra manera no podremos. Usted no podrá ser librado de la condenación eterna, de la muerte eterna. Necesita ser abolida primero la condición de su muerte espiritual. Y solo Dios puede hacerlo. Solo el Señor tiene el poder. Primera de Pedro 1:23. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, es decir, no de carne, sino de incorruptible, es decir, del Espíritu, como por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Necesita nacer de nuevo. Usted necesita que Dios obre en su vida. No crea que sus logros, no crea que sus diplomas, no crea que su carrera, no crea que su negocio, no crea que porque tiene una vida aquí en este mundo exitosa, Dios va a decirle: bienvenido a mi reino. No, usted es un pecador, usted está en contra de Dios y solamente Jesucristo puede librarlo. Solamente la obra de Cristo en esa cruz puede darle vida y vida en abundancia. Él puede resucitarlo, Él puede darle vida espiritual y Él puede darle vida eterna. Solo Cristo, todo es en Cristo, todo es para Cristo. Porque así, por la obediencia de uno, este es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Porque no depende del que quiere, porque no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9. No depende de sus deseos, no depende de su voluntad. Eso es lo que está diciendo. La salvación viene de Dios, proviene de Dios, es externo a nosotros. Porque un muerto no puede darse vida a sí mismo. Usted necesita que alguien le dé vida. Vamos a terminar con
Venimos a este mundo siendo pecadores, depravados. Lo único que merecemos es ser condenados, echados a las más densas tinieblas. Oh, pero nuestro Señor Jesucristo nos trae libertad. Oh, pero por su sangre nosotros fuimos limpiados. Nuestra justicia es Cristo. Todo es en Cristo, todo es para Cristo. Nuestra posición delante de Dios es Cristo. Oh Cristo, nuestro Cristo. Él es el pan de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la fuente inagotable. Él es la fuente de vida. Es la vida perdurable. Es la vida abundante. Él es la luz de los hombres. Él da vida a los muertos. La muerte por él fue abolida. Todo está en Cristo. Todo se debe a Cristo. Segunda de Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vea qué precioso. Porque ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. ¿Cuál vida? Esa vida que usted y yo no podíamos por nuestros propios esfuerzos conseguirla. Cristo nos la ofrece, Cristo la da, Cristo la ha traído. Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Ve a Cristo, confíe en Cristo, abrace a Cristo, arrepiéntete y ve a la cruz de Cristo. Él es la única fuente de vida. Tú estás muerto. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 5, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, ¿por qué tememos morir, hermanos? Si Cristo está en usted, si Cristo está en mí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tememos? Dios nos habrá de conducir. Dios nos levantará del sepulcro. Y por su misericordia y por su amor nos conducirá a su gloria. Tenemos que pasar por el sendero de la tumba. Esto es necesario. Nuestra vida procede de Dios. Esa vida espiritual procede de Dios y regresará de nuevo a Dios que la dio. ¿Entiende lo que digo? Nuestra vida procede de Dios. Él nos regeneró. Él nos salvó. Él nos redimió. Él entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros que somos pecadores. En Él fueron puestos nuestras culpas y nuestros pecados, y Dios nos trajo libertad, y Dios nos da vida nueva. Y si esta vida procede de Dios, regresará a Dios de nuevo. Es maravilloso, hermanos. Regresaremos, retrocederemos
aquel que nos dio la vida. Termino diciendo lo siguiente. Jesús vino a levantar a los muertos. La única cualidad para recibir el regalo del Evangelio es estar muerto. Repito, Jesús vino a levantar a los muertos. La única cualidad para recibir el regalo del Evangelio es estar muerto. No necesitas ser muy inteligente, no tienes que ser muy bueno, no necesitas ser sabio, no necesitas ser maravilloso, no tienes que ser nada, simplemente tienes que estar muerto. Eso es todo. Y tú estás muerto. Nos duele la partida de nuestra hermana, su ausencia, ciertamente la echaremos de menos. Pero ella está gozando, hermanos. Ella está en el reino con nuestro Padre Celestial. Ella ya no está sufriendo, ella no está como nosotros que lloramos, que nos entristecemos. Ella está gozando, ella está feliz, ella está en la presencia de Dios. Algún día estrecharemos la mano nuevamente. Algún día nos abrazaremos con nuestros hermanos que se nos han adelantado. Decía Pablo a su discípulo Timoteo, en el capítulo, en 2 Timoteo 4:6, si lo quiere ver. Decía Pablo, ya estaba a punto de partir de este mundo, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Nuestra hermana ha terminado la batalla, hermanos. Nuestra hermana ha terminado la carrera, ha guardado la fe y testimonio hay de ello. Nuestra hermana ha de recibir coronas de justicia, las cuales Cristo le dará, las cuales Cristo nos dará, porque Él es un juez justo. Y dice, y no solamente a mí, dice Pablo, sino a todos ustedes que mueran en la fe, que mueran en Cristo, que confíen en Cristo. Nos está apartado un lugar de gloria, un lugar donde reina la justicia, donde no hay maldad, donde no hay pecado, donde no hay lloro, donde no hay enfermedad, donde no hay lamento. Esto nos está reservado para nosotros, los hijos de Dios. Nuestra hermana no está sufriendo. Nuestra hermana está gozosa, alabando, cantando, adorando, sirviendo a su Salvador, como ella decía, hermano, yo solo sé que Cristo es mi Señor. Yo solo sé que Cristo es mi Salvador. Ella está con su Señor.
Que Dios nos llame, que cuando Dios nos llame, que cuando Dios nos encuentre y nos llame a su presencia, mi deseo, hermanos, es que podamos estar predicando a Cristo, hablando de Cristo, llevando el evangelio a los perdidos, a las almas que no tienen esperanza, así como nuestra hermana es un ejemplo, fue ejemplo hasta el último momento de su vida. Cristo, Cristo, Cristo. Oh, que Dios nos encuentre así. Que el Señor le bendiga, hermano. Oremos. Señor Dios Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que podemos estar contentos, felices, Señor, porque tus promesas son verdad, porque, Padre, tú nos has dado vida, tú nos has levantado de ese letargo espiritual. Oh Señor, y esperamos la gloria, esperamos la vida eterna que tú has prometido a tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros podemos morir en esta esperanza, en tus promesas, en tus palabras, que no nos dejarás en el sepulcro, que nos levantarás, Señor. Nos revestirás de gloria, cuerpos incorruptibles preparados para aquel nuevo reino. Bendito y alabado sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, para seguir manteniéndonos en este camino que tú nos has enseñado, que tú nos has mostrado, que podamos conducirnos en santidad y en verdad. Oh Padre, la gloria y la alabanza sean a tu nombre. Y en Jesucristo te lo pedimos. Amén.